Viví el abuso de niña, el abuso de adolescente y también el abuso de grande. A los niños y a las niñas, a los más cercanos de la familia, ¿no? Pues llegó mi príncipe azul. Yo quiero ser feliz como los cuentos de hadas, como Cenicienta, como Blancanieves, como Caperucita Roja. Yo sí quiero encontrar a mi príncipe azul, por eso es mi príncipe azul. Si bien yo ya venía de una sexual, ahora iba a haber un consecutivo de personas que incluso yo no conocía. De mi príncipe azul se vuelve mi propio verdugo. Me empiezan a explicar todo, el cómo, con qué, te van a pagar así, ta, 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 ta. De repente empecé a ver que los primos traían diferentes chicas cada semana, todos los colores, altas, bajitas, todo. Me dice, pues son padres. Y al día siguiente ya tenía una credencial de lector. De 12 a 18 años, en un solo día. ¿Y sabes quién es el papá de tu hija? Sí, mi tratante. Por favor, nos regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas. Mi nombre es Carla Jacinto y tengo 32 años. El 7 de agosto cumplo años. Y me dedico hoy a ser vocera en el tema de trata de personas. Hablo sobre mi experiencia de cómo puede salir del tema. En algún momento viví la experiencia viva voz, carne propia, el tema de la trata de personas y por ende me convertí en una voz bastante fuerte para el tema de la trata. Uh-huh. Una pregunta que parte de la absoluta ignorancia, por supuesto. ¿Existe una diferencia entre trata de blancas y trata de personas? Bueno, es que hace ya muchos años, de hecho, peleamos porque se distinguiera. La trata de personas existe desde hace muchísimo tiempo. Y precisamente nuestra gran labor de mucho tiempo fue que esa palabra se extinguiera porque no nos daba la oportunidad de poder denunciar como tendría que haberse denunciado mucho tiempo. Cuando llegábamos a la Procuraduría, en ese entonces, la palabra era trata de blancas y nosotros íbamos a denunciar y decía, es que, ¿por qué tú estás denunciando si es trata de blancos? Tú no eres blanca. Entonces, para eso luchó muchísimo una persona al cambiar ese formato de nombre. O sea, ¿se lo tomaban literalmente como algo que tenía que ver directamente con el color de piel? Sí, sí. Y entonces, si no eras blanca, no podías denunciar y aparte la gente de la Procuraduría muchas veces timaba el caso o así, porque si es que tú no eres blanca. Y a nosotras pues era como una revictimización a nuestra persona. Claro, y desestimar su caso sencillamente por no ser blanca. Claro. ¿Y hay algún dato histórico de por qué se le llamaba entonces trata de blancas? Se le veía más precisamente por el tema de la trata de personas, que era también la prostitución y se mencionaba. Hazte cuenta que primero la prostitución, luego de la trata de blancas y luego la trata de personas. O sea, fue como una línea de tiempo conforme iba creciendo esta parte de la trata de personas, iban mencionando el nombre. Uh-huh. Pero entonces no tenía que ver con el color de piel, sino más bien las autoridades lo Las tomaban autoridades como y eso. las personas, ¿no? Como lo veían, como el título, creo que también esa fue la parte que no fueron educados para, entonces como fue algo que se acopló, se acostumbró y se quedó. Uh-huh. Ahorita ya luchamos tanto que ya no se menciona mucho, pero antes sí era como de en cualquier evento que nos invitaban así, le queremos presentar a Carla Jacinto, una persona que fue víctima de la trata de blancas. Y yo, entonces muchas veces estar luche y eso, y entonces obviamente hasta con la pena sí dice, no, es trata de personas, no, discúlpame, entonces así como que empezaron a reeducarse en muchos de los sentidos. Pues gracias porque a nosotros nos acabas de reeducar en ese aspecto. Ok, Carla, ¿y estás casada, soltera, tienes hijos? Tengo 2 pequeñas, estoy en una relación ahorita y la verdad es que muy feliz, muy bien, intentando tener una vida diferente a la que tenía. Sí. ¿Hace cuánto tiempo es que tienes
lo que quiera que esto signifique. No me gusta ese término, pero creo que todos podemos entender ese término. ¿Desde hace cuánto tiempo es que tienes una vida normal? Basando qué es la normalidad, ¿verdad? Exacto, porque también ajá. mucho tiene que ver, tuve que aprender, mi pasado siempre va a ser mi pasado y mi presente va a ser mi pasado y mi futuro también va a ser mi pasado. O sea, es algo que voy a tener que cargar todo el tiempo y caminar todo el tiempo con eso. Sin embargo, como tal, tener una vida casi normal, hace muy poco tiempo, porque en el tema en el cual viví, pues fue diferente. Desde muy pequeña vivía y todo eso. Cuando salgo de ahí fue otra vida de traumas, otra vida de enojo, otra vida de que la gente te señalaba, te dijera pobrecita, entonces como que estaba en una burbuja tanto de protección, pero no protección, la gente te podía ver como bicho raro, incluso aún así mucha gente incluso juzga por lo que hemos pasado muchísimas personas que hemos vivido esto. O sea, para mí todavía es injusticia, porque mi caso todavía no termina, apenas llevo 5 años que agarraron al tipo, e incluso yo cuando denuncié lo acusaron por lenocinio, no por el tema de trata. Cuando cambiaron en el 2012 la Ley General contra la Trata de Personas, pues yo recibí a un caso donde habían 10 tomos, donde todavía no, con literal fotos, lugares, de dónde, cómo, y todo eso, y pasó 12 años después y lo agarraron. Entonces, lamentablemente esto es lo que también es la otra cara de todo lo que nosotras vivimos y todo lo que nosotros vivimos, porque no es un tema solamente de mujeres, es un tema que también pasan los hombres, los chavos, los jóvenes, y que también estamos luchando porque precisamente el tema de prevención para que a los jóvenes no les pase. Me platicabas que desde chica sufriste. Sí, sufría en el tema sexual. Estuve viviendo pues una etapa de vida donde no tuve niñez, donde no tuve una adolescencia y básicamente pues mi escudo era la calle, era lo que me salvaguardaba la integridad, ¿no? Mi felicidad. Sufrí chantaje por una persona muy cercana a mí, donde pues sí, pensaba que esa persona era la que me tenía que proteger. Lo que sí no digo es el nombre ni quién, pero pues sabemos que a los niños y a las niñas, a los más cercanos de la familia, ¿no? ¿Por qué no lo digo? Porque es incluso difícil. O sea, hablo de todo lo que me pasaba, pero incluso es difícil hablar de quién es. Creo que incluso es difícil para mí pensar quién era, porque no me la creo. O sea, todavía estoy como que rehúso creer que él fuera la persona que abusó, ¿sabes? Entiendo. Y más porque era literalmente una persona que lo traía hacia la varé a la varé. Y que aparte también me acostumbré tanto que ya pensaba que incluso ya no era violento. Desde ahí, pues sí, me empapé de muchísimas cosas en el tema sexual, en el tema de la pornografía. Entonces me empezaban a enseñar un mundo donde literalmente yo pues decía, ¿qué pasó? ¿Cómo? Entonces mi vida normal, no tuve una vida normal, no tuve una niñez donde podía jugar con muñecas, no pude expresarme como debería de expresarme. Sin embargo, pues la calle con mis amigos del parque eran todo. Ahí es donde podía reír, podía cantar, podía ser Carla la que tenía amigos y no le iba a pasar nada, pero llegaba la noche y era donde ya decías, híjole. También sufrí, digo, no, la gente que escuche, dejemos de pensar que mi mamá era mala, pero no, mi mamá también sufrió una historia muy fuerte y eso hizo que se repitiera un patrón de educación donde ella conocía que para educar eran golpes, ¿no? Y que desgraciadamente pues eso se vino contra nosotros. Entonces yo al principio pensaba que mi mamá era la más mala del mundo y que por su culpa, por su gran culpa, pero después entendí que mi mamá no tenía la culpa. Mi mamá trabajaba 24/7 haciendo aseos en casa, donde tenía que cuidar, mantener a mis hermanos y a mí,
y literal, pues su frustración es que la casa no estaba limpia, que éramos unos huevones. Entonces, de esos 4 hijos primero que éramos, pues no se hacía ninguno. Entonces, imagínate el estrés del esfuerzo y dedicación que decía, no, quiero llegar y que solamente descansar, pero no, o sea, era como de... Entonces había otro tipo de que desgraciadamente pasaba. Entonces yo me sentía la menos querida, yo me sentía la menos comprendida, la menos, o sea, yo era como una esponja. Todo el odio para mí, para mis hermanos no pasa nada. Pero ellos también estaban viviendo pues, algo similar. El gusto por escaparme de mi casa, o a veces que me corrían, tampoco lo vi como una violencia, sino una escapada. Entonces, muchas veces dormía en la calle, comía de la basura. Incluso mis hermanos y yo en algún momento pedimos hasta limosna por querer ayudar incluso a mi mamá, ¿no? Lavamos carros y todo, o sea, hicimos de todo desde muy pequeños, incluso por pensar en mi mamá, en todo el esfuerzo y trabajo, ¿no? A pesar de todo lo sucedido. ¿Cómo fue el momento en el que te convertiste en víctima de trata de personas? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo lo único que quería era salir de casa, ya no quería recibir más la violencia que estaba viviendo en mi casa. Tenía 2 mejores amigos en la secundaria. Esos 2 mejores amigos eran con los cuales podía platicar, podía decir, rapeábamos, nos gustaba rapear en la escuela, ¿no? Hacía como que circulitos y ya de repente ya no. Sucede que me empecé a juntar con jóvenes de la Alameda en el centro y yo era como una especie de dark, o sea, yo era una especie de dark que literal me gustaba todo de negro y digo especie porque nada más era el color, pero me gustaba juntarme con ellos porque aparte era en Pino Suárez había como burbujas y en la Alameda podías patinar y convivir y ahí se juntaban los punk, los escatos, todos se juntaban ahí. Entonces empecé a juntarme con ellos porque dije, bueno, otra clase de amigos y así, y pues ya me iba de aquí hacia allá. Metro, ya empecé a conocer el metro desde muy pequeña y así. Entonces, en un día usual, común y corriente, los espero en el metro Pino Suárez. Entonces, cuando los espero, pues no llegaban, pero pues llegó mi príncipe azul. Me envolvió, me envolvió de una manera fácil, porque lo primero pues, que me pregunta era, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Pues yo con problemas en casa, entonces digo esto del príncipe azul porque llegó en el peor momento, pero en el mejor momento de mi vida. La necesidad de escuchar el cómo estás, de cómo te sientes, ya tenía como una bomba de tiempo cargando sobre mi espalda porque no podía contar mi historia, ¿no? Cuando tú eras abusada sexualmente, más siendo una niña o siendo mujer, pues en ese tiempo lamentablemente tú incitaste, tú hiciste que te pasara esto, entonces lo veía, pero menos. Hoy es menos y antes era mucho más marcado y era un juicio mucho más grande porque te tachaban de PU, de piru, de esto, del otro, y siendo una niña que literalmente no tenía la culpa de nada, ¿no? ¿Tenías cuántos? ¿12? 12. Este príncipe encantador era un perfecto desconocido. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te amas? ¿Eres de aquí y acá? Y yo así de, sí, hola, yo me llamo, y como yo, sociable, ay, tú, ¿cómo estás, señora? Entonces, él me pregunta, pues yo le respondo. Entonces, base a eso, llegó a un punto en el que, oye, ¿quieres ir a tomar un helado? Y yo, sí. En esa misma primera conversación. Todo lo que te voy a contar ahorita es menos de una semana. Ese primer día tomamos un helado, empezamos a platicar por la Alameda, todo era bonito, todo así como lleno de colores, corazones, todo bellísimo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Empezamos a platicar sobre de dónde era supuestamente un chico de Puebla, que era comerciante, entonces como todos los comerciantes se vienen a surtir aquí a México, pues literalmente
Yo pensando, ¿no? No, pues sí. Y me decía, oye, ¿no quieres ir a conocer Puebla? Vamos, es un lugar precioso, lleno de colores. Entonces, como que ya de repente ya te empezaba a hablar más bonito, o yo sentía eso en ese momento, ¿no? ¿Él cuántos años tenía? 10 años más que yo. Entonces, literal, sucedió que me empezaba a decir, oye, ¿no quieres conocer Puebla? Tráete a tus amigas, nos vamos a ir en un coche, nos vamos a eso, todo. Y yo diciendo, no, pues no, ¿verdad? Entonces me decía, ándale, vamos, te juro que te la vas a pasar bien, no te va a pasar nada, el carro es para que tengan confianza. Le digo, pues no tengo amigas, tengo 2 amigos. Yo aventándome a mis 2 amigos de la secundaria para que supuestamente no. Y resulta que se calmó todo. Llegó un punto en el que cambiamos de conversación y la conversación pasó en yo fui a yo esto, yo el otro, me siento mal, y él escuchándome, él abrazándome, a papacho, y me dice, es que yo también he vivido algo similar que tú. Entonces me empieza a contar toda su vida y en ese momento pues era obvio, me empecé a identificar y ahí cuando me empiezo a identificar pues ya me tenía aquí. Y era la necesidad que yo estaba más, o sea, yo estuve buscando muchísimo tiempo, alguien que me entendiera, que me escuchara, que me procurara. Y ese día intercambiamos teléfonos. Pasó lo que tenía que pasar y esto lo digo porque en ese momento, precisamente en ese tiempo, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando cambiaron el ADA de 01 por el 55 de los teléfonos. En ese lapso, mi mamá había cancelado las llamadas a celular, pero las llamadas a celular ya eran 55. 55, 55. Y las había cancelado del 01. Entonces, su teléfono de él era 01. Cuando llamo, dije, a ver si suena, porque mi mamá canceló pues todo esto, y sonó el teléfono. Y no sé si la vida tuve que pasar por esto y me puso en el camino para estar en la posición que estoy, pero contestó. No, no contestó esa llamada, pero él me regresó la llamada a los 5 minutos. Y me regresó la llamada y me dijo, hola princesa, ¿cómo estás? Me dice, te quiero ver. Entonces mi emoción era de sí, cuándo, dónde, a qué hora. Y ya nos vimos al siguiente día, rosas, chocolates, un oso de peluche. Me convenció de irme con él a Puebla, me fui al día siguiente a Puebla de ese día. Le pedí permiso a mi papá porque no era mi papá, era mi padrino, pero era la persona que era una alcahueta, o sea, él me vio crecer de alguna forma y hace cuenta que él iba a mis festivales y todo, entonces a él le pedí permiso para ir, oye papá, fíjate que tengo unos amigos que quieren ir a Puebla y pues yo 12 años, anda, ¿me dejas? Sí, pero te quiero aquí a las 10:30 de la noche. Y resulta que me voy, camioncito, besito, todo padre, inconsciente de mi papá, ¿no? Al final del día. Y me voy tranquila, llegamos a Puebla, pero no exactamente me llevó a Puebla, me llevó a Tlaxcala. Y de Tlaxcala, pues él me enseñó literalmente un mundo que yo no conocía, porque me enseña, lo primero que me enseña es un carro deportivo rojo, y la verdad, pues era un carro impresionante porque era un Tramsan del año, entonces literal la luz rojo, padrísimo, le llenaba el color, y me emocioné porque eran asientos de piel, quemacocos, me dice súbete, vámonos, me subí, nos fuimos, conocimos a los primos absolutamente ya sabían todo de mí, cuántos años tenía, de dónde era, e incluso me decía, es que mi primo quiere casarse contigo, quiere tener una familia contigo, 12 años, 4 tipos, un lugar donde estábamos solos, y yo entré en miedo, en shock literal, y me dijo, oye, ¿tú crees que si mi primo fuera malo, ya todos hubiéramos tirado por ahí? Pero mi primo quiere hacer algo contigo, quiere tener una familia contigo. Y yo así de, ¿no? Entonces, aparte de eso, literal, era como de, entonces estoy segura, porque incluso hasta me reí en ese momento. Incluso pasaban camiones de México, yo ya empezaba a pensar cómo iba a correr, cómo esto, como si llegara a pasar algo. Nos volvimos a subir al carro, fuimos a conocer unas casas, yo ya me imaginaba mis 4 perros, casa de blanco, 5 hijos, mansión, carro, dinero, todo. 12 años yo ya me empezaba a imaginar con el mundo en el cual él me empezó a mostrar. Entonces llegó a un punto en el cual
Le digo, ¿sabes qué? Yo me tengo que regresar a mi casa. No, cásate conmigo, vamos a hacer una vida súper feliz, no sé qué. De repente, ya 10:30 de la noche, mando a un amigo de él que me mandara a dejar a la Capu, creo que es de Puebla, Capu, y resulta que regreso como tipo 2:30 de la madrugada a mi casa. Mi mamá ya estaba súper enojada, me estaba aventando quién sabe cuántas palabras de cuando nos enojamos las mamás. Y yo, entonces yo le toqué el timbre y dice, ¿me vas a abrir o no? ¿No? Y resulta pues que cuando me dio la media vuelta mi mamá me avienta las llaves. Y recuerdo mucho ese día porque fue el último día que la vi hasta el siguiente día. Me está esperando con un palo mi mamá, no me pegó, pero dijo, pues es que yo no sé qué haces aquí, no sé cuándo. Y yo dije, bueno, si de tantas veces que me he ido de mi casa, ¿no? Y que he pasado por mil y una de cosas que no quise vivir y que no era mi etapa, yo quiero ser feliz como los cuentos de hadas, como Cenicienta, como Blancanieves, como Caperucita Roja. Yo sí quiero encontrar a mi príncipe azul, por eso es mi príncipe azul, ¿no? Porque todas ellas han pasado por ciertas cosas y que su final siempre es, y vivieron felices para siempre, ¿no? Me voy al siguiente día, porque ya después del pleito con mi mamá, recuerdo mucho que me estaba bañando y ese día mi mamá me había metido unas clases de computación y me toca la puerta y me dice, ¿vas a ir a la escuela? Le dije, sí. Yo ya pensando en que ya me iba a regresar con él. Pero yo ya sabía cuál era mi plan, o sea, ya mi mente era lo que quería vivir con él en el momento, Llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Nada más agarré un morral, de esos de súper de onda que había antes, los morrales, y agarro mi acta de nacimiento, mi CUR, mis fotos, Pero ¿por qué se te ocurrió a esa edad agarrar tu acta de nacimiento? porque era algo que me identificaba, o sea, si supuestamente para casarse necesitas un acta de nacimiento. O sea, tú ya te ibas a Yo vivir ya me tu fui, vida de princesa. sí, yo me fui a un mundo diferente. Eran mis fotos, me llevé hasta el recibo de la luz. Yo estaba emocionada de tener una vida diferente. Entonces yo quería asegurarme de hacer todo bien, porque cuando me voy, pues obviamente no supe lo que se vivió cuando me fui. Claro. Hasta después me enteré todo el martirio que le hice pasar a mi jefa o a mi mamá, de la búsqueda, de la ficha de desaparición, de todo. O sea, yo no supe eso hasta después de años y de repente que mi madre haya vivido eso, mis hermanos, hacerlos pasar por eso, el yo pensar que era más importante lo que yo sentía por todo lo que había vivido anteriormente. Solamente era una niña de 12 años queriendo tener una vida totalmente diferente a la que estaba viviendo. Ese día que me fui, me vengo con él, o sea, él ya me estaba esperando en el mismo lugar donde nos conocimos. Supongo entonces que en el Metro Pino Suárez. Con mi morral. Con tu morral llegaste, lo viste y ¿qué le dijiste? Vámonos. Así. Yo estaba feliz. O sea, yo literalmente no entendía la dimensión del problema en el cual me estaba metiendo. Así como la primera vez llegamos a Tlaxcala de la Tapo a la Puebla y de Puebla a Tlaxcala. ¿Y entonces llegaron a la casa donde te había llevado originalmente? Sí, eran unos departamentos y ahí viví por tres meses. Cuando empiezo a vivir con él, fueron 3 meses bonitos, donde habían rosas, donde había que me vestía, mis zapatos nuevos. Literalmente era una casa, pero usamos uno de los departamentos. Y ahí es donde los primos llegaban con chavitas. Sí, de repente empecé a ver que los primos traían diferentes chicas cada semana, todos los colores, altas, bajitas, todo. Pero, por ejemplo, ellos vivían muy aparte. Aquí estaba su hogar, nosotros en medio y al lado otras personas. ¿Y llegaban chavitas como de cuántos años? Pues sí, no, o sea, te mentiría la edad. Solamente vi mujeres de todos los colores y todos los sabores, como la canción de Pedrito Fernández. Pero entonces llegaban y para ti ellas, ¿quiénes eran? Yo no las conocía, yo nunca hablaba con nadie, porque incluso él me enseñó a que si yo hablaba con alguien, él iba a preguntar si había algo raro. Por ejemplo, él estaba conmigo una semana sí, una semana no. Me dejaba dinero, me enseñó dónde estaba la lavandería, dónde podía ir a comer. O sea, yo ya no podía ser la persona que era,
pues. O sea, yo no podía salir mucho incluso del departamento. Y él me dijo, si alguien te ve comiendo o hablando con un tipo, voy a preguntarle al tipo porque, sí, como falta de respeto o algo así, y vamos a tener que platicar de eso, por decirlo. Entonces pues yo no salía. ¿Te sentías asustada o algo o seguías sintiendo que todo estaba bien? Yo me sentía protegida. No te puedo decir, ni siquiera decirte que es amor, porque pues era una niña de 2 años que necesitaba un chico de amor, pero al final del día no dimensionaba si era amor o la necesidad que yo tenía era de que alguien me protegiera, que no me lastimara, que no me hiciera. Entonces, en ese transcurso de ese mes, él me protegió, me cuidó, me compró, ¿sabes? Se sentaba conmigo a platicar y así hasta que llega el punto de los 3 meses. Pero en ese lapso de las chicas que yo le pregunté a él, oye, ¿por qué tus primos traen diferentes chicas cada semana? Y él me dice, pues es que son comerciantes y toda la familia se dedica al comercio. Me dice, pues son padres. Así te la soltó. ¿Y sabías que era eso? No, eso no te lo enseñan ni siquiera en la primaria, en la secundaria, ni en ningún lado. Y yo imagínate una niña de 12 años en ese momento que me dijo, pero ¿qué es padrote? Y ya me empieza a explicar, es la persona que cuida a las chicas que se dedican a... Tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia, esto y el otro. Y yo, ¡ay, qué bonito! Y después pasa que él me había respetado hasta lo más mínimo. O sea, él no golpes, no gritos, no absolutamente nada, ni siquiera contactos, nada. Hace cuenta que en ese transcurso que ya me había enterado sobre los padres, me dice, oye, ya consecutivamente, me decía, oye, ¿qué pasaría si tú trabajaras, si tú hicieras, si tú... No, tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia feliz. Y en el punto de los 3 meses, él me dice, ¿sabes qué? Tú vas a cobrar esto, vas a hacer esto y esto y esto. Ya como orden. Ya como orden. Cada cliente, las personas que van a entrar contigo y tú les tienes que sonreír y les tienes que decir y así, yo así de, ¿de qué está hablando? Y no me la creí. No me la creí hasta que llegó al día siguiente de ese 3 meses, que pasó de todo. Me llevan a Puebla, ellos dos con otra chica me llevan y me llevan a la 14 Poniente de zona Centro Puebla. Entonces cuando llego ahí con ella, pues todas las chicas faldita y tacones, todas de todos los colores, de todos los sabores, y decía yo, ¿qué hago aquí? Y solamente empiezo a escuchar a la chica que me acompañaba, que decía, oiga, no, fíjese que ella no es de aquí, no trae una credencial, pero puede trabajar, mañana le trae su credencial, ya intentando convencer al dueño del hotel que me dejan trabajar. No pasó porque no tenía 18, me salvé una semana más. Cuando veo eso, que ya era realidad, le digo, oye, yo te amo, yo te quiero, puedo trabajar de cualquier cosa, papelería, lavar ropa, cocina, lo que tú quieras, yo te puedo ayudar en cualquier cosa, porque supuestamente en los cuentos de hadas, ¿no? Decían que los matrimonios de alguna forma eran así, que la familia se apoya y todo eso, entonces literal, yo pensaba que el matrimonio, que mi final feliz, benditos cuentos. Entonces, pasaba eso. Cuando sucede eso, me dicen, vete a sacar unas fotos infantiles a color. Y yo, ok, voy, las entrego, ya me las dieron, las entrego. Y al día siguiente ya tenía una credencial de lector. De 12 a 18 años, en un solo día. Entonces pasa que nos vamos a Guadalajara. Y como yo tenía todavía la idea de que eran comerciantes, llegamos a un tianguis de noche. Y mi mente dijo, vamos a trabajar en el tianguis aquí y acá y yo le voy a decir bara, pase a los clientes, de aquí por acá, para la niña, para el niño, para lo que sea, yo pensaba trabajar en el tianguis. Y resulta que no, nos hospedamos en un hotel, al día siguiente me dicen, ¿sabes qué? Vístete, cámbiate, que vete con la morena que te explique qué tienes que hacer. Entonces, pues ya de ahí
Pues sucede que me subo al cuarto, me sientan en una cama y me dicen, así tienes que poner el condón. Y sucede que ya, me empiezan a explicar todo, el cómo, con qué, te van a pagar así, ta. Y sucede, nos mandaron a una casa de citas. Y ahí fue cuando ya me empiezan a explotar. Y todo ese lapso es los 4 años, y es cuando comienzan los 4 años de que el de mi príncipe azul se vuelve mi propio verdugo. ¿Y tú seguías viviendo con él? Sí. ¿Cuál era el trato que tenías con él? Me refiero, ¿qué trato tenía él contigo, hacia tu persona? ¿Cómo era su relación? No había trato, porque yo ya de ahí, de no ser víctima, empecé a ser víctima, ¿no? Porque él la primera vez, a pesar de, este fue el episodio más fuerte de la historia, porque si bien yo ya venía de una ahora iba a haber un consecutivo de personas que incluso yo no conocía, ¿no? Las personas se burlan, las personas te pegan adentro del cuarto, las personas hacen lo que sea, sus mentes literal fetiches y todo lo que sea, nosotros teníamos que cumplir con eso. Sin embargo, lo único que recibí de ese día, aparte de todas las escupitadas de cara y golpes, solo recibí palmaditas todo el tiempo. Tenía una cuenta que entregar, a fuerzas me hicieron crecer más de lo que supuestamente ya había crecido, porque nunca tuve una niñez ni adolescencia, y de lo que yo ya quería vivir, pues me volvieron un adulto completamente diferente a lo que yo creía era ser un adulto, me cegaron de tener una vida no privilegiada, ¿no? Me robaron todos los derechos de habeos por haber, no podía sonreír, no podía llorar, incluso lo básico. ¿Te prohibían hacer todo eso? Sí, aparte me llegué a acostumbrar tanto a los golpes que yo ya no lloraba cuando me pegaban. Tú no puedes llorar. No llores porque si lloras te pegas. Tú no puedes reír. Si yo te veo reír es que te gusta. Entonces, yo decía, ¿qué? Entonces, para ir al baño también era pedir permiso. Para comer también tenía que pedir permiso. Yo tenía que estar delgada, tenía que tener cierto peso, que no estrías por aquí, no estrías por allá, ¿sabes? Entonces, al final del día era como de, esto es sumamente estético, muy estético. Carla, por supuesto que no hay manera posible que te pregunte de lo que tú vivías porque es mórbido y si la gente que te está viendo quiere saber, creo que no está bien que quieran saber. La parte que me gustaría exponer de tu historia, además de tus mismas vivencias, ¿qué tipo de gente es la que busca ese tipo de servicio con niños? No lo puedo llamar tipo, porque es cualquiera. Cualquier persona que haya vivido un tipo de trastorno cuando de pequeño. ¿Y por qué has llegado a esa conclusión? ¿Te platicaban algo o...? Pasaba mucho. O sea, hablamos de los fetiches, ¿no? Por ejemplo, desde que te pintan las uñas, me gustan las manos, me gusta tu nariz, me gusta tu cabello, o sea, todo ese tipo de cosas. Todas las personas que pasan por un gusto, todas han pasado por un proceso. Y puede ser el cura, puede ser el doctor, puede ser el abogado, puede ser el barrendero, o sea, puede ser cualquier persona. ¿Te tocaron sacerdotes? Sí, claro. Uy, no. Muchas cosas. Muchas. ¿Y tú le decías algo a esta persona con la que vivías de que ya no querías hacerlo? O ya, me refiero al principio, cuando hubo este cambio del príncipe que tú tenías soñado, a que empezó a hacer esto contigo, ¿intentaste de alguna manera hacerlo entrar en razón o decirle que no estabas a gusto o algo? Después de un año que pasó todo eso, pensé que la mejor manera era embarazarme. O sea, yo planeé mi primer embarazo, lo planeé bastante. Yo, lo que decía hace ratito era yo tenía un tigre que me acompañó, ese tigre me acompañó hasta no más poder, me regalaron en un cumpleaños que tuve antes de irme de casa, y ese tigre me acompañó y fue mi hijo de juego,
Entonces yo me veía con la panza y decía, oye, si yo me embarazo, yo creo que cambia de opinión y ya no me va a prostituir. Y mangos, ¿qué? No pasó. Me dejé de tomar las pastillas anticonceptivas y él tenía esa regla de ver el cómo con qué, me tenía que bajar cada 28, ¿no? Entonces en ese momento las dejé de tomar y con el único con el que no me cuidaba era con él. Y se enteró como a los 2 meses, 3 meses, me hizo y estaba esperando a 2. Y en ese tiempo tenía como 13, ya llegándole a los 14. Yo no podía hablar con él porque no había nunca hubo un sentido de conversación. O sea, mi día era ocupado todo el día, desde muy temprano hasta muy noche. Yo no pasaba tiempo con él, si te puedo mencionar muy pocos, que algo muy divertido que él y que podía hacer algo muy divertido era que me llevaba a veces a los Cars en Puebla porque era lo que era como lo lograste, hoy porque diste toda la semana tu cuenta, te voy a descansar un martes. Y ese martes te voy a llevar a los Cars, o a comer semitas, o cosas así muy pequeñas. Pero no, él ya tenía una vida de patrón, de que no sé, a lo mejor la familia de los primos, porque todos los primos se dedicaban a eso, y luego él, y luego su hermano, y luego así. Si algo me queda claro es que el perfil de las víctimas es súper complejo, como que para cada quien es diferente la respuesta ante el trauma de estas circunstancias. Mi pregunta concreta es, ¿tú qué sentías por él? ¿Cómo lo veías? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué sentías respecto a lo que tenías que hacer? ¿Llegó un punto en el que lo veías como tu trabajo? ¿O cómo veías eso y cómo lo veías a él? Pues a él lo veía como era. Ya no, ni siquiera lo veía como una persona, pero sí lo veía siempre como una pareja. Ya no lo veía como mi príncipe azul, pero era pensando que siempre iba a estar ahí, que él me iba a tratar como siempre me estaba tratando y que ya no iba a ser lo bonito que era anteriormente. Entonces el cuerpo se acostumbra para todo, para todo. Si tú como trabajo normal, ¿no? Ponle, te tienes que parar a las 7 de la mañana porque sabes que tienes que llegar a las 9, entonces tu cuerpo hasta ya no tienes que poner ni siquiera una alarma para levantarte, ¿no? Y exactamente lo mismo pasa con el cuerpo. Si a ti te pegan diariamente, tu cuerpo se acostumbra a los golpes. Me faltaron 50 pesos de la cuenta. Y si me faltaban esos 50 pesos de la cuenta, ya sabía que me iban a pegar. Si a él no le gustaba que lo pendejaran, por ejemplo. No le gustaba que dijeran tonta o que le gritaran, por ejemplo. Y si yo le gritaba o le decía algo, me iba súper peor. O sea, él incluso no pega con cachetadas, o sea, muy pocas veces me pega con cachetadas o con puño limpio. O sea, siempre era con palos, con cadenas, con cables, o sea, todo eso lo viví. Entonces, yo por eso no educo con golpes. O sea, eso incluso me da hasta miedo, porque veo que si yo me pongo, por ejemplo, de mala sea como él, yo me siento como él. O sea, si yo me llegara a pelear con una persona, yo me sentiría como él, porque era lo que he aprendido. Entonces, cuando él me pegó, al día siguiente me llevaba con ramo de rosas grandes, así, buchonas. Y me decía, es que yo te pego porque te amo. Yo te hago porque te amo. Entonces, mi contexto de amor era diferente. Ya cuando lo conoces en otro contexto, y es como dices, esto yo no lo conocía. Entonces, tu cuerpo se llega a acostumbrar tanto a que diferentes personas abusen de ti y que ya lo veas normal, porque a mí no me costó mucho adaptarme, porque ya venía de la. Entonces, mucha gente, incluso cuando llegan las víctimas a los refugios, a muchas de ellas les cuesta. Y es peor para las personas que llegan de semanas o de meses a cuando a una chica que llega de años. Es más probable que una persona que llegue de años tenga una vida más normal que una chica que viene de meses, porque se considera como apenas el abuso sexual. Tristemente, y lo digo con todo el dolor del corazón, ya estabas acostumbrada a ello. Exacto.
Entonces ya no lo veía malo. Incluso ya no lo veía malo porque la gente me veía como tal. Y, por ejemplo, habían personas que le tapaban a los ojos a los niños, por ejemplo, y decían, no, esta es una pupa, ¿no? O nos barrían o nos aventaban agua o esto, y la gente era indiferente con nosotros, y los policías también, porque iban a hacer sus operativos y los propios policías abusaban de nosotras. Entonces, aquí es donde digo, ¿dónde hay una justicia? Y hoy en día seguimos en ese tema porque no hay una justicia como tal. O sea, muchas carpetas de investigación no se concluyen, no están concluidas. La mía ni siquiera ha empezado. Yo solamente veo amparos, amparos, amparos. De su parte. A mí no me han hablado, a mí no me han dicho, oye, necesitamos que te presentes y esto y el otro. Yo no he visto nada. Después de que él estuvo fuera 13 años, donde yo estuve luchando con mi agresión, con quién soy, llegué con una niña de 1 año al refugio. O sea, llegué con una niña de 1 año donde literalmente ni siquiera sabía si era mi hija o no era mi hija, qué hacía, qué comía, usa pañales, no usa pañales. No sabía, a pesar de que ya había pasado un proceso de cuidar a mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo no sabías si era tu hija o no era tu hija? Ajá, no me la creía, pues. No me creía que fuera mi hija. O sea, no me creía porque cuando yo la tuve a los 15 años. O sea, fue mi regalo de 15 años. Y no la vi en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aparte de acostumbrarte a te acostumbras a la amenaza. Primero me amenazaban con mi familia y luego me amenazaban con mi hija. No la vi en 1 año. O sea, para mí incluso era muy fuerte el no saber si estaba bien, si estaba mal, si ya la habían violado, la habían tirado, la habían vendido, ¿lo sabes? Aparte de eso, me quedaba ya no por costumbre, sino por proteger. Carla, ¿cómo es que tu tratante no te obligó a abortar? Esta vez no lo dejé. La primera vez tuve un derrame de 1 mes e incluso me pegó para justificar el aborto. Casi muero, de hecho. Casi muero y me amenazó que si me volvía a embarazar iba a matar al próximo, pero esta vez, pues sí, cuarentena, supuestamente no podía tener relaciones sexuales, las tuve y salió que me embaracé otra vez. Entonces ya de ahí pues ya no dejó de trabajarme y me trabajó hasta los 8 meses. Y de ahí pues ya cuando pasó, pues ya. ¿Y sabes quién es el papá de tu hija? Sí, mi tratante. Sí. ¿Y tu hija cómo se siente al respecto con eso? Nunca hemos tenido esa plática, la deberíamos de tener. Ella en algún momento sí me preguntó, o sea, me preguntó quién era su papá y le tuve que contar toda la historia, incluso, porque también ya veían que los videos de YouTube, que esto, lo que hacía y todo eso, y pues ya tenía, cuando cumplió ella 12, para mí fue muy difícil, o sea, tener 12 años el ruido, cuando cumplió 15 años el ruido, entonces tuve que platicar el cómo se tenía que cuidar, con qué tipo de gente, el celular, esto, el otro. Entonces yo estaba así, literal loca. Y cuando lo agarraron me mandaron una foto y esa foto se la enseñé. Y en algún momento, enojada, no enojada, me dijo, yo quiero conocer a mi papá. Y le dije, sí, pero a los 18. Él es tu papá. Cuando me dijo eso, sentí que me llevaba San Diosito y decía, qué difícil tener una familia así, porque entonces te tienes que cuidar el doblemente de bien. Tienes que ser consciente y tienes que ser un poco más abierto. Por ejemplo, yo soy una mujer muy abierta y entonces ya no nivelo los peligros, porque para mí ya son normales en muchos aspectos. Sí, claro. Pero sí, por ejemplo, sí puedo decir, oye, a mí me pasó, te puede pasar, refléjate, soy tu espejo, soy esto, y para mucha gente soy el espejo, porque tanto viví el abuso de niño, el abuso de adolescente y también el abuso de grande, porque psicológicamente lo que ellos te enseñan es, oye, marca a esta persona que secuestra, oye, marca a esta persona que escapa, oye, y te empiezan a marcar personas para intimidarte, ¿sabes? Entonces, pues yo no quería saber si era verdad o era mentira de la primera que se va a ser tu mamá, o tus hermanos, o tu papá. Entonces, me quedé y me aguanté
y de luego nace mi hija y de repente ya es como, pues me tengo que quedar más tiempo porque no sé dónde está, con quién está, si come, si no come, y es estar muerta en vida propia. Y tener la misma sonrisa, y tener los mismos pantalones para llegar, maquillarte, ponerte una falda, atender, y ser consciente de que eres un objeto. Entonces, estuviste ahí 4 años. Ujú. ¿Cómo fue que lograste escapar, Carla? Fue por medio de un cliente que me ayudó a escapar. Más que un cliente, fue una persona que realmente vio la belleza de mí, de mi interior, y que tuvo la suficientemente valentía para decirme lo que valía, lo que podía hacer y cómo lo podía hacer. El cliente iba, pero nunca me pagó por ser. Ah, caray. Iba a platicar. Conmigo. Hay muchos ¿En hombres que hacen serio? eso, hay muchos Sí. hombres que hacen eso. ¿Y tú qué lo viviste? ¿Por qué crees que hay hombres que hacen eso? Nosotras, puedo decirte que a nosotras nos enseñan a complacer lo que la persona quiere. Y lamentablemente muchas de las personas que van ahí es para desahogar lo que no pueden desahogar en su casa, ¿no? Entonces, lo que yo sentía con él es que estaba solo. Él necesitaba con quién estar, quien le preguntara cómo está, ¿sabes? Él había tenido una esposa, no sé qué pasó con la esposa, pero él siempre me platicaba de su trabajo, él siempre me platicaba de su día, o sea, iba muy constante e incluso gracias a él muchas veces no trabajé un día, ¿no? Por estar con él. Incluso se hizo un trato con el tratante para que yo pudiera salir a desayunar con él, ir al cine con él, a comprar ropa con él, o sea, ¿sabes? Entonces, él, no sé, él trabajaba en algo de químicos y a ellos les va súper, hiper bien. Entonces tenía con qué sustentar el gusto, ¿no? Entonces, pues no, me la pasaba muy bien, incluso me decía, duérmete un rato, acuéstate, quiero contarte un cuento. Y pues yo era una niña, literal, todavía. Él me compraba, cuando estuve embarazada, él cerró un momento el hotel para poder hacerme un baby shower, dándole la cuenta a todas las chicas. Se llamaba José Víctor Cavario Becerra, era un hombre de 62 años de edad. Él tenía una familia común, o sea, tenía una hija que yo conocí, de hecho, cuando yo me escapo, estábamos planeando una escapada año y medio antes, con el proceso de embarazo y todo eso, y ya lo habíamos como que me empezaba a comprar ropa, tarjetita, me metió un ahorro en esa tarjetita, maletas, ya todo lo tenía que esconder y todo eso. ¿Él cómo te veía? ¿Te veía como hija? Como No, ¿qué te él veía? estaba enamorado de mí. Oh, Obviamente, sí. qué dualidad tan grande, ¿no? Porque era un señor de más de 60 años enamorado de una niña de Sí, 15. incluso me pidió mi identificación para comprobar que sí era mayor, pero esa identificación fue obligada porque fue otra. En ese entonces tenía 22 cuando tenía 15. ¿Y nunca le dijiste en realidad tu edad? Sí, ya después. O sea, me tuvo que ganar, sí o sí, ya después para tener ese tipo de conversación. Porque antes sí yo tenía que decir 18, 18, 18. O sea, entonces él no tenía idea de que estaba con una adolescente. Sí, incluso yo creo que sí se dio cuenta, porque incluso él no me podía ni siquiera tocar. Wow. Estaba enamorado de ti, pero decidió más bien cuidarte. Cuidarme. Si me enfermaba, era la primera persona que me daba un juguito de naranja. En mi cumpleaños me regaló un nenuco y un collar de la Virgen de Guadalupe. Solamente que la Virgen de Guadalupe, pues sí, no, pues no. ¿Tú crees en Dios? Soy creyente, sí, pero no tengo ninguna religión. Incluso me cuesta que me digan católico, cristiano y todo eso. También tiene mucho que ver con los traumas de niña, adolescente y adulto. Ok, entonces este señor, como que el plan fue paulatino, o sea, fue todo, Sí, valga la redundancia, súper planeado. sí, cuando el último día que estuve con este hombre que fue el tratante, fue ya planeado todo, pero él ya no estaba viviendo conmigo.
porque le dieron un tiro en la pierna, entre problema de partes y así, y le dio mamitis, entonces se fue a vivir con su mamá. Cuando se va a vivir con su mamá, resulta ser que él ya nada más venía por la cuenta y todo eso, y yo en algún momento de la historia le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a mi casa, quiero que mis papás, mi mamá conozca a mi hija y así, así, asado. Y después me dice, no, no puedes ir porque no hay dinero, no me has entregado las cuentas y aquí y acá. Y le digo, déjame ir un día, nada más un día. Pero para esto yo le tuve que ganar la confianza antes y resulta que para yo ir a mi casa tuve que entregar una cuenta súper intensa, que la mitad la tuvo que dármela a mi cliente y la otra mitad la tuve que hacer yo en menos de una semana. Cuando ya la tenía, le hablé y le dije, oye, ya tengo tu cuenta, ¿sabes qué? Pues pasa esto, ya quiero que me entregues a la niña y así, y me dice, ya voy para allá. Pues llegó con su hermano, me pidió la cuenta y después de eso le doy el dinero, cuenta el dinero, todavía me da 1,000 pesitos, me da el último piquito y me dice, yo nada más te digo algo. Si tú te llegas a escapar o te llegas aquí a pasarse lanza, que tu familia, esto y el otro, la que va a perder vas a ser tú. Y las voy a encontrar, se hace un día, una semana, un mes, años, pero de que las encuentro, las encuentro. Y de que se mueren, se mueren. Y yo me fui. Ese día vi cómo se iba con su hermano y lo que tenía y que no pensaba que hubiese a suceder es que la señora de la renta, que siempre escuchaba cómo me golpeaba, me ayudó. El señor de la tiendita donde siempre compraba mis Flanax para los golpes, me ayudó y me dijo, es hora o nunca. Entonces mi cliente solamente me ayudaba por el teléfono y recuerdo ese día que nada más me tuve que asomar por la ventana, literal, con aquí y la ventana así, y no viene, no viene, sí. Ese día fue algo muy impactante porque si bien incluso hasta lo pensé, me iré, no me iré, qué voy a hacer, qué pasará, ¿no? Si me busca, si me esto. Entonces, como 20 ráfagas de palabras, de casi viendo el futuro de lo que me iba a pasar, historias que contaban las chicas de cuando se escapaban, cuando intentaban escaparse, cuando pues ahora sí que ya se llamaban, ¿no? Eran estadísticas en el periódico, incluso cuando muchas intentaban escaparse, avión, camión, carro, lo que fuera, las encontraban, las bajaban y ya no existían. Entonces era muy fuerte escaparme ese día porque yo empecé a sudar un frío inmenso mientras la señora de la renta empezaba a meter cosas en la maleta y cosas y yo así me quedaba, yo estaba en shock total. El impacto todavía ni siquiera, la niña estaba dormida, o sea, no hacía ni ruido ni nada. La descubro y para mí fue un impacto muy grande porque también sufrió un tipo de violencia. La quemaron, llegó con una quemada en la mejilla, literalmente muy fuerte para mí, porque decía, ¿por qué ella tuvo que pasar por algo teniendo una familia, teniendo quién la puede cuidar, quién esto, quién el otro? Y yo tuve la culpa. Cuando la vi dije, patitas para que las quiero. Me llevaron hacia la capo, llegué con un miedo intenso porque yo la veía, pensaba cada vez que pasaba un carro deportivo, porque también se dedicaban a la compra y venta de autos. Entonces podían cambiar de auto cuando ellos quisieran, en modelo que quisieran. Entonces, en el transcurso de que iba en el camión, pues veía por la ventana, entonces ya veía sus gustos, ¿no? Deportivo, Jetas, 4 cilindros, 6 cilindros, y aquí, ta, 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 ta. Si el camión se paraba tantito, para mí era, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, sí. Y incluso platicaba con la niña, aunque no me entendiera, ¿no? Y le decía, no, ya valimos, o sea, con una risa impresionante de estrés, de frustración. Y eso siempre ha sido mi escudo. Ese siempre fue mi escudo. Pero la ventaja es que llegamos. Y después de que llegamos, pues mi tía, una de mis tías. ¿Llegaste a dónde? A la Ciudad de México. Llegué a la casa de una de mis tías. Okay. Aquí en la Ciudad de México.
pero no estaban preparados para todo lo que les iba a decir. Y no tenían obviamente ni idea que ibas a llegar. Absolutamente nadie sabía más que mi papá. Ah, caray, o sea, ¿le hablaste a tu papá? ¿Eso cómo Que estuvo? me fuera a recoger a la Central del Norte. Me recogió en San Lázaro, porque él siempre fue mi confidente. Siempre fue mi confidente. Y eso nunca lo he contado. Pero me llevó y me dijo, vámonos, no sé qué, y de repente ya me llevó con una de mis tías. Obviamente tu papá no sabía No, que estabas viva, nada. ya después fue el primero que le conté varias cosas, sí, pero no como tal, o sea, no le pude decir, no, es que pasé algo muy feo y así. Después del día siguiente ya es cuando todo el mundo se enteró, porque me decían, es que cómo te viniste, y cómo esto, y cómo el otro, si tú decías que estabas bien, y así, pues sí, era lo que me hacían decir, que estaba muy bien, precisamente para calmar todo el tema de desaparición. Entonces, llegué a ese punto en donde tuve que hablar con mi tía y el primero que se enteró fue uno de mis hermanos, y resulta que empiezo a contarle y fue algo muy gracioso porque cuando caí en el refugio, pues la primera persona, bueno, mi tía que se preocupó y no supo qué hacer, buscó en la sección amarilla, anteriormente cuando existía todavía la sección amarilla. Pero espera, Carla, me perdí horrible, porque entonces en algún punto tu familia sabía que tú estabas viva y supuestamente que estabas bien. Sí. ¿Como cuánto tiempo después de tu supuesta desaparición? Como un año y medio, más o menos, como año y medio. Luego tuve que hablar porque él me dijo que empezaban a marcar donde supuestamente estaba viviendo. Entonces, pues sí, tuve que hablar porque, ay, estoy bien, todo está bien. Y ya, hasta que se calmaron. Uh-huh. Regresas a Ciudad de México a casa de tu tía, con tu papá, supongo. Uh-huh. Fuiste la sorpresa del día. ¿Y qué hicieron cuando todos te vieron? Sorprendidos porque, ¿cómo le hacemos? Porque no vas a tu casa. Y de repente, pues sí, tuve que hablarlo con uno de mis hermanos, con mi tía presente, y de ahí, pues ya me quedé ahí un día y al día siguiente ya estaba en un refugio, gracias a la sección amarilla. ¿Tenías miedo? Pues no miedo, porque él nunca supo dónde vivía como tal. O sea, él nunca supo dónde buscarme ni nada. Aunque llevé mi recibo, mi acta de nacimiento y todo eso, pero no había nada. Yo lo único que no quería poner en riesgo a mi familia y accedí a estar en el refugio. Estuve 2 años y medio, pero yo ya llegué con una violencia súper extrema para todo el mundo. Me empecé a desahogar, me empecé a no quererme, la verdad tenía una mentalidad de ya no quiero existir, ya no quiero estar aquí, no quiero que me abracen, que me toquen. Incluso cuando me decían es que nosotros te queremos ayudar, yo decía, ¿a cambio de qué? En algún punto de estos 2 años y medio que ahora tocan el refugio, pues a mí me costó ser mamá, lo que te decía de los pañales, los horarios de la bebé. La bebé pues no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando y para mí el llanto de un bebé era criminal, o sea, me podías matar con eso, yo creo. Entonces, me chocaba que escuchar un niño llorando. Y en algún momento la niña lloró, la cacheté. Y ahí es cuando me vi, dije, tú eres yo y yo soy el tratante. Y desde ahí me tuvieron, incluso todas mis compañeras me tuvieron miedo porque pensaban que iba incluso a hacerle algo más fuerte a la bebé, ¿no? Entonces me ayudaron a cuidarla un tiempo mientras yo tenía una terapia de emociones muy fuertes, no con una psicóloga, sino conmigo misma. El refugio donde estaba era un refugio grande, donde había plantas, árboles, arbusto, pasto y todo lo demás. Y le pedí permiso en ese entonces al director si podía cortar el césped y poder hacer el jardín para literalmente conectarme conmigo misma. Llegó a un punto en el que me dijo, sí, tú, no te preocupes, tú desestrésate bien bonito, y me dio herramienta, me regaló un iPad así chiquito con música, me mantuve quieta, bueno, ocupada más bien, creo que 3 semanas,
haciendo el césped, haciendo todo, la música y yo pensando era lo que quería. Me dejaron golpear a las paredes, el pasto, lo que sea, con tal de descargarme y nadie se podía meter conmigo en ese momento porque éramos yo y mi sentimiento. Y era la única forma que podía sacar mi fuá. Los psicólogos en ese tiempo no estaban tampoco preparados para nosotras, o sea, existía el tema, pero no existía como el quién te va a ayudar, cómo te van a ayudar. En ese momento, para mí fue muy fuerte porque 3 psicólogos me dijeron, es que yo sé lo que te pasa, yo te entiendo. Entonces, cuando me decían el yo te entiendo, yo sé lo que has pasado, yo literalmente las mandaba muy, pero muy lejos. Tú no sabes lo que entiendo porque no lo has vivido. No me vengas a decir que lo entiendes cuando no lo has vivido. Entonces, ese espacio era para mí y por eso lo pedí. Y desde ahí empecé a pensar que era lo que quería, terminar la primaria, la secundaria. Tuve que pasar por la primaria otra vez, la secundaria. No tenía los papeles. Incluso mis amigos de la secundaria me buscaron. Entonces nada más tenía segundo de secundaria medio comenzado, ¿no? Luego hace no mucho, hace como 3 años, terminé la preparatoria en el TEC de Monterrey, donde precisamente la Fundación Reintegra me ayudó. Y la verdad es que he pasado por procesos muy, pero muy largos después de 16, 10 y 15 años. 16. Esas semanas que necesitabas para desahogarte, y que mis respetos que hayan sido semanas, porque yo creo que necesitabas años, ¿solamente sentías enojo o sentías más cosas? ¿Qué sentimiento era el que predominaba? El enojo, la culpabilidad de por qué me voy a mi casa, de por qué no tuve una familia normal, del por qué no tuve oportunidades, del por qué no tuve una vida diferente, porque siempre las personas me vieron como una cosa y no ser humano, una persona que sentía, porque pues desde muy chiquita me empezaron a enseñar cosas que ni siquiera como niña tendrías que haber visto, ¿me explico? Entonces fue toda la culpa por mi culpa, me pasaron. Entonces ahí cuando en esas 3 semanas literalmente tuve que hablar conmigo misma porque decía, es que no es tu culpa, es algo que tenías que pasar. O sea, ni siquiera no porque te haya tocado, sino era algo que tenías que pasar para ser la persona que eres hoy. Hoy agradezco, no lo que me pasó como tal, pero sí el por qué me pasó, ¿no? Si yo no hubiera pasado por este proceso, no hubiera ayudado a diferentes personas a salir de ese proceso. Y mucha gente piensa que haber vivido ese pasado es muy fuerte, sí, pero el punto es cómo sales de ese proceso, quién eres ahora, quién eres después de ese proceso. Hay mucha gente que vive con traumas y que no puede tener contacto visual ni contacto físico porque no ha sido ayudada como tal, no ha tenido un apoyo, una red de apoyo. Entonces yo, por ejemplo, yo digo, puedes tener una red de apoyo, puedes tener terapia, puedes tener amigos, puedes tener un trabajo normal, puedes hacer lo que tú quieras si lo quieres. ¿Y tienes amigos? Sí, claro. ¿Buenos amigos leales? Tengo, tengo una mejor amiga. O sea, una mejor amiga que haya pasado por algo similar, una mejor amiga. Tengo personas que quiero mucho y estimo mucho que han pasado por ese mismo proceso y que hoy están luchando, claro que las tengo. Luis Armando, por ejemplo, ha sido mi amigo desde el día 1 que él llegó, cuando conozco su historia. Nos llevamos tan bien que lo considero ya mi hermano, ¿no? Porque nos decimos, chismeamos, podemos tomar una cervecita. O sea, esas son las clases. Y aparte, amigos normales, a veces es muy difícil tener amigos normales. ¿Te refieres normales a gente que no vivió No ha lo pasado que eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces se creen también el pobrecita y me cuesta. Tengo amigos, por ejemplo, hace apenas unos días tuve la grandiosa oportunidad de estar con mis amigos de la ex secundaria, ¿no?
y verlos crecer, verlos ya con barba, ya sin Ya cabello, señores, ¿no? Señores. Chavas, señoras, ya contar chismes de hace un buen de tiempo y yo soy de las personas, ¿y quién es esta? ¿Y quién es esta? Ah, no, pero entonces es otro tipo de cotorreo. Es otro tipo de cotorreo donde sí me gusta, pero también me da miedo. O sea, te soy franca, a veces me da miedo porque no sé cómo tratar a las personas. Soy una persona, creo que con bastante educación. Creo que también me comporto, depende de con quién esté y con quién platico. Tengo ese no sé qué de que también todavía se me quita lo confianzuda, ¿no? Que puedo confiar en cualquier persona y me pueden tratar como se les dé su gana, me pueden pisotear, pero yo sigo siendo la misma persona de siempre, ¿no? Puedo perdonar cualquier cosa, pero pues sí tengo un límite. O sea, llega un punto en el que tuve que aprender a tener límites porque al final lo que te enseña, lo que te enseña a tener límites es, aparte de este proceso, son las amistades. Y pues no quisiera vivir algo más fuerte por el tema de no límites. O sea, supongo que parte de tu trabajo personal, una parte grande, es aprender a poner límites. Y un trabajo que me costó la mitad de uno y la mitad del otro. La verdad es que yo me confiaba mucho en oye, ayúdame. Sí, no tengo 100 pesos y esos 100 pesos prefiero dártelos a ti. Oye, necesito que me lleves, que me ayudes. Oye, necesito que me voy a cambiar. Y yo ahí, siempre he sido así. Y algo que me caracteriza era el siempre sí. Y nunca me quitaba el sí. Y ahora ya puedo decir no. Pues es que te enseñaron a complacer. Sí, y aparte, tanto en el tema de trata como en el tema de no trata. Claro. Uh-huh. Sí, te condicionaron para eso desde chiquitita. Exacto. Carla, en todos estos años que has estado en libertad, Uh-huh. ¿cuál es el mayor aprendizaje que te has llevado hasta la fecha de todo lo que viviste? El respeto. El respeto de ante todo, el respeto de mi historia. El respeto de la vida que hoy tengo y el respeto a que me tengo que amar tal y como soy. A eso. Porque cuando ya llegas a ser libre ya no sabes ni siquiera cómo serlo. Ni siquiera sabes que eres libre. ¿Tú hoy en día sabes que eres libre? Claro, desde hace muchísimo. La libertad no quiere decir puedo hacer lo que se quiera porque aparte ya se confunde con libertinaje. Entonces creo que la libertad es hacer todo lo podido por haber por ser lo que quieres ser en aspectos, sueños, metas, construir. Pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Uh-huh. En este refugio que estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años y medio. 2 años y medio, luego trabajé en el Presidente Intercontinental, luego de ahí en algún momento me asaltaron, conocí a mi pareja, me casé, viví con él aproximadamente 2 años, 3 años aproximadamente, tuvimos una situación, nos separamos y luego empecé a pues hacerlo lo que ya hacía, pero de diferente manera. Renuncié por el asalto que me pasó en el Presidente Intercontinental, y empecé a trabajar con una persona en el tema activismo que ella daba. Y ella al principio pues fue todo, mi maestra, mi tutora, la llegué a considerar alguien parte de mi familia, incluso como una madre. Empecé a dar mi voz precisamente ya con la conciencia de decir yo quiero ayudar, yo quiero apoyar, yo quiero que este tema se haga consciente. Creo que quería que las personas se dieran cuenta realmente de quién pasa el tema de la trata de personas, que vieran el rostro de las personas que pasábamos por eso, porque antes solamente era tras bambalinas. O sea, nada más te decían, sí, Carla, Jacinto,
trata de personas, pero no conocían quién era Carla. Entonces, siempre quise que vieran y en algún momento me salí del jacal y dije, yo soy Carla y yo he pasado por el tema de trata de personas y ustedes no hacen ni jota por el tema de trata de diputados, empresarios y empecé. Entonces, tanto fue el gusto que me gustó tener ese impacto que empecé a trabajar con ella, con la idea de poder seguir ayudando, con la idea de seguir apoyando. Y claro, lo hice, pero empecé a pegarme a unas circunstancias, empecé a no tener cuidado, tiempo para mis hijas, tener cuidado. Viajé a muchísimos países, estuve dando conferencias a personas súper importantes, el Papa, estuve en Argentina, en Dubái, estuve en muchos lugares, pero creyendo yo siempre que era para apoyar, para seguir calmando este tema, seguir previniendo este tema, pero me di cuenta que base a ese camino que me construyó, que me ayudó y que le doy gracias infinitas por crecer junto conmigo, me di cuenta que no era yo, que no estaba creciendo como la persona que yo quería crecer y que yo muchas veces quería hacer lo mío y no podía porque precisamente era otro trauma que tenía, endulzarte, decirme lo mucho que me amaba, endulzarme lo mucho que me quería, pero estaba en una burbuja donde realmente no estaba creciendo, donde sus palabras a veces me lastimaban, donde había días en los cuales llegué a llorar tanto que ya sentía que era una situación difícil. Y de ser esa Carla fuerte que veían en las noticias, esa Carla fuerte que veían en la televisión, y de ser esa Carla que estaba, sí me sentía así. Pero llegando a casa era a veces donde no me sentía así. Y esa es otra cara de la moneda del tema. A veces creemos las personas que hablamos de muchos temas, traumas, son psicólogas, veo a mucha gente que habla sobre la violencia hacia la mujer, habla sobre la equidad, sobre la igualdad, sobre eso, pero realmente tenemos una vida totalmente normal donde llegamos a la casa y decimos, es que, ¿qué nos pasa? ¿Quién se preocupa por nosotros? ¿Quién nos va a dar un abrazo llegando a casa después de todo lo que fuimos a hacer? ¿Quién realmente se va a sentar con nosotros y decir, ¿quieres un café? Yo llego a mi casa y mi hija ya me tiene una taza de café. Yo a veces llego a la casa y ese era el amor que yo no conocía. Yo creía que el amor que yo conocía era ser obediente, ser responsable, estar 24, trabajar desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana, dar una conferencia y decir, no, esta persona es lo grandioso, es la mujer más grandiosa y me ha ayudado. Y de repente veo a mi familia y digo, no es funcional. De repente había perdido todo. De repente ya no tenía nada. Y eran enojos, y eran pleitos, y era tú por qué no estás, por qué no existes. Y siempre me ha gustado esta lucha. ¿Qué es lo que realmente le estoy enseñando a mis hijas? ¿Qué es lo que realmente, aparte de ser fuerte, dar mi voz, dar mi experiencia, hablar sobre el tema de trata, quién es Carla? Atrás de todo ese maravilloso poder que tiene, ¿quién es? Y es que cómo saber quién eres si siempre alguien más te dijo que te dictó quién tenías que ser y que tenías que obedecer y que no podías cuestionar nada. Exactamente. Y era eso lo que no podía cuestionarme al principio. Hoy me lo puedo cuestionar porque hoy sé que tengo nuevos traumas generados. Hoy te puedo decir que me da miedo amar. O sea, amar. Si no me gustaba el contacto, hoy es más difícil cuando una persona me ama y me dice, oye, ¿quieres comer? ¿Quieres salir? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Y yo así como, no, espérate, el amor, no, casi no. Pero entonces llego hoy a casa y mi hija, ¿quieres un café? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Estás cansada? Vete a dormir. Me quedo dormida en el sofá y una cobija.
o quieres ver tu serie, o quieres ver esto. Hoy, entonces, ¿sabes? Hoy tengo que aprender que el contexto del amor en la familia es mucho más difícil que el amor de una pareja, porque a veces queremos tenerlo todo con una pareja, pero no vemos la relación de la propia familia. Muchas mujeres y también muchos hombres prefieren tener el amor íntimo entre pareja a tener un amor íntimo con los hijos, y por eso pasa lo que pasa. Y relaciono esto porque hoy conozco a miles de niños que desaparecen, y los conozco por fichas de desaparecidos. Hoy conozco a muchas jóvenes y a muchas niñas también por el tema de que conocieron a alguien en internet, que conocieron a esa persona wow en internet y que se escapan de sus casas. Entonces, nosotros como familia no sabemos ser ni mamá ni papá, porque preferimos ir a trabajar 24/7 a un trabajo, que en vez de preguntarle a tu hijo cómo te fue, cómo estás, cómo te fue en la escuela. Es más, creo que es más permisible hoy en día que tu hijo tome a los 13 o a los 14 y que fume a esa edad, y ya lo vemos como pecado mortal a que caiga una situación de estas. Hoy los hijos tienen más acceso a muchísimas cosas que les damos nosotros como padres. Ni siquiera vemos esa parte. Yo puedo ver a mi hija que está 24/7 en el celular y me harta, ¿no? Y todos los, sí, toma, te lo compro, no te voy a comprar mejor teléfono, la tablet, la computadora para que no me jodas. Al final del día, ¿qué estamos haciendo? Y por eso hoy lo digo abiertamente, hoy me siento bien, fue algo muy difícil. Hoy lo quiero hacer de diferente manera, no diciendo a alguien que no soy, porque antes me mencionaban precisamente que yo era una activista, pero la que estaba haciendo activismo era la persona con la que estaba, no yo. Yo otra vez volví a ser una imagen. Y sí, me siento bastante bien ayudando a la gente, siempre voy a ayudar a la gente y siempre voy a tener ese buen corazón porque lo tengo, no me importa tener 100 pesos y solamente esos 100 pesos, y si tú los necesitas, obviamente yo te los voy a dar. No me importa si tengo solamente una olla de sopa, porque a veces es eso. Mucha gente pasa por mi casa, mucha gente toma cafecito en mi casa, y luego de repente una semana y le digo a mi hija, oye, como que el café duró una semana, ¿no? Entonces, aparte, somos muchas personas que necesitamos ayuda, somos muchas personas que queremos ser escuchadas y somos muchas personas que queremos ser madres y padres de familia. Y somos esas personas que no somos normales, pero que queremos estar en esa comunidad de la normalidad, o pensamos que queremos estar en esa comunidad de ser normales. Entonces, para mí, hoy en día, la vida que tengo, la agradezco hoy a las personas que sí se quedaron conmigo cuando cerré un ciclo, cuando creí que nunca se me iba a hacer justicia, y sigo diciéndolo, porque todo el mundo tiene miedo que Carla Jacinto, todavía su tratante esté libre, o sea, libre porque no hay un juicio, ¿no? Que quieran pensar y ver que Carla esté bien, que siga creciendo, que siga construyendo. Hoy soy esa Carla que me estoy permitiendo dar una vida diferente. Literal diferente. Ya no trabajo como antes y voy aquí y al otro lado. Hoy soy una Carla que escucha, que ve, que quiere aprender a escribir, a leer, quiere aprender a socializar de diferente manera, quiere aprender a empezar de nuevo porque antes no sabía escribir ni leer ni nada por el estilo. O sea, un nuevo comienzo, otra vez empezar a escribir, a empezar a leer, a empezar a socializar, pero ya no como una persona que creía que yo era, sino la persona que hoy quiero ser y que soy. ¿A qué te refieres con aprender a escribir y a leer? Mi propia historia. Lo que significa aprender a leer y a escribir es mi propia historia. Entonces, yo quiero decirle al mundo, yo quiero decirle a este espacio de libro abierto, quiero decirle a este espacio de libro abierto que tengamos cuidado porque al final del día a mí me pasó y me pasaron muchísimas cosas y me siguen pasando cosas. Nuestra experiencia y nuestra historia es de nosotros. No dejemos que nadie más escriba nuestra historia.
no dejemos que nos manipulen cuando queremos estudiar algo, no dejemos que cuando estemos haciendo algo nos digan que es algo incorrecto cuando es correcto, no dejemos de pensar que estos temas existen porque existen, ¿no? Recuerden que los peligros hay muchos en casa y no en casa, que dejemos de dejar de cerrar la puerta y pensar que no existen los problemas, dejar de quedarnos callados, porque el quedarnos callados ha hecho que los temas crezcan más, el tema de las drogas, el tema de la pornografía, el tema del abuso sexual, el feminismo, las desapariciones. Hoy tenemos muchísimas herramientas para poder, literalmente para poder denunciar, y hoy la mejor herramienta es, te voy a dar esta herramienta a ti, es Consejo Ciudadano. Hoy el Consejo Ciudadano ha ayudado a muchas víctimas. Tienen abogados, tienen psicólogos, te pueden apoyar mucho, puedes hacer una denuncia totalmente anónima y el número es 800 5533 5533, ahí pueden hacer una denuncia totalmente anónima y cualquier cosa que yo pueda hacer por ustedes, así sea escuchar o canalizar su caso en algún tipo de fundación, es lo que yo puedo hacer, es lo que yo puedo aportar. Si ustedes tienen algún otro espacio donde pueda ir a apoyar con mi voz, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Tengamos en cuenta que los hijos son nuestra nueva generación y son las personas que se quedan después de nosotros y tenemos que hacer de nuestros hijos e hijas una mejor versión de nosotros. Si hay alguna chica o chico, niño, mujer u hombre, que te estén viendo que en este momento son víctimas de trata de personas, ¿qué te gustaría decirles? Me gustaría decirles que sí hay segundas oportunidades. Me gustaría decirles que sí pueden salir de ahí. Que se tienen que jugar todo por el todo, pero que sí pueden lograr y que va a haber personas que te van a ayudar de este lado. Dejar de pensar en el que es tu culpa, dejar de pensar que va a ser tu vida, dejar de pensar que eso va a ser para siempre. Creo que es una de las mejores maneras que puedo aportar. Yo pensaba lo mismo, yo estuve en sus zapatos, estuve ahí, sé lo que se siente estar ahí, sé lo que se siente ser maltratado, que pierdas toda la libertad, pero te puedo decir que puede haber libertad para ti de este lado. Escucha mi voz y no dejes de escucharla, porque si no la escuchas, vas a perder tu fe y la fe nunca se pierde. De todas las experiencias que he tenido, a pesar de que hayan sido malas, creo que cada una de ellas me enseñaron y hoy en día tengo que tomar lo bueno y no lo malo. Venía con una mente diferente y decir, ay, no, me hicieron y esto y el otro, pero dije, creo que es una enseñanza más de qué tan bueno se puede vestir un príncipe azul o una reina. Y aquí el chiste es como hoy me veo y lo platicaba con mi psicóloga y qué vestimenta me quiero poner yo, sino la de víctima o la persona que quiero ser. Y me quiero quitar esa vestimenta, ese traje de víctima y quiero ser Carla Jacinto.